Siendo las 3:13 en el gobierno de la tarde, voy a hablar en mi comentario parte del uso de la democracia. República Dominicana en este momento está atravesando el conflicto que se ha agudizado, un conflicto antiguo, una situación ya que tenemos bastante antigua, una situación ancestral con nuestros vecinos haitianos, pero debido a esta construcción de este desvío del río Masacre, se ha agudizado esta crisis entre nosotros. Vecinos, compartimos una isla, pero sin embargo vivimos en situaciones, realidades muy distintas. Y la democracia, precisamente que hoy celebramos en República Dominicana y el resto del mundo, Día Internacional de la Democracia, permite que los diferentes actores de la política se pronuncien. Los que están en oposición, los que están en el poder. Y bueno, la sociedad está escuchando y está juzgando. Algunos, raudos y veloz, se apresuran y toman una postura, quizás no es la postura más sensata, pero sí es la que hace más ruido en el momento. Y quizás para ellos entienden que es lo más importante en este momento, que su color partidario, que su institución política, pues tenga una participación en la discusión o, en verdad, el tema, que se opine, que se hable. En el día de hoy me sorprende muchísimo ver a una persona que yo respeto, admiro mucho. Tuve la oportunidad de tener cierta cercanía con él, visitando algunas provincias del país, conociendo las necesidades, conociendo las propuestas de los diferentes gremios y agrupaciones. En el caso de Andrés Navarro, pues cuando hacía estas consultas, tuve la oportunidad de compartir esa parte con él, compartir esa experiencia con él. Sin embargo, vemos en el día de hoy a un Andrés Navarro que señala al presidente Luis Abinader de querer utilizar a la Armada Dominicana para hacer política. Y a mí me sorprende. Ustedes dirán, bueno, Iluminada, pero no ha sido el único del PLD que ha reaccionado de esta manera quizás errada. Tenemos a un Charlie Mariotti que sigue tomando decisiones, a mi humilde juicio, erradas y sigue haciendo pronunciamientos errados, ¿no? Pero ya Charlie lo ha hecho en varias ocasiones. Y ya Charlie, para algunos como yo, que le respeta de igual manera, pues simplemente lo he visto caer demasiado bajo en el populismo y no ser un político sensato a la hora de ejercer la oposición. Esta democracia que tanto ha costado en República Dominicana, de poder decir lo que pensamos, no importa qué tan tremendo se escuche, qué tan descabellado puede escucharse lo que se diga. Sin embargo, miren cómo hay una gran discrepancia entre miembros del mismo Partido de la Liberación Dominicana. Hoy escuchamos a una Margarita Cedeño ser sensata, ser empática con la situación, entender que República Dominicana somos todos, que no es el momento para que el PLD tome provecho de las acciones que realiza o las decisiones que toma el presidente Luis Abinader, sino que simplemente respalda al país, defiende nuestra soberanía, nuestro espacio, lo que simplemente es nuestro, como dice ella, no ceder un solo centímetro de lo que es nuestro. Y no porque lo diga ella, no porque lo diga yo. Hay un tratado, señores. Hay un tratado de paz que se firmó durante muchos años. Esto se respetó. Sin embargo, ya ustedes conocen la historia del inicio de la construcción de este desvío, que en principio pues era un canal de riego, ¿no? Sin embargo, hoy vemos claramente que es el desvío del río Masacre, en esa parte que cruza por Haití, por nuestros vecinos. ¿Qué diferencia tan grande entre Charlie Mariotti, entre el señor Navarro y Margarita Cedeño? A veces los políticos en oposición, con esta trayectoria, vamos a hablar de personas ya que tienen más de 15, 20 años en política, no se pueden permitir este tipo de hierros populistas. Omar Fernández, parece mentira que Omar Fernández le acaba de dar cátedra de manejo de oposición
al señor Charlie Mariotti, secretario general del Partido de Liberación Dominicana, y al señor Andrés Navarro, quien ha sido designado hace unas semanas, es el director de campaña del candidato presidencial del PLD, del señor Abel Martínez. Parece mentira que un Omar Fernández, un jovencito de 31 años, le muestre a la oposición que tiene más de 15, 20 años del PLD, y me refiero exactamente a Andrés Navarro y al señor Charlie Mariotti, cómo debe de comportarse ante una situación que es de nación. Sí, las responsabilidades del PRM, del gobierno que encabeza el PRM y Luis Abinader, pero República Dominicana es de todos. Y si esto no se le da un buen manejo y mañana llegan las elecciones del 2024 y el problema se queda ahí, ¿verdad? Se le pasan paños tibios o se le pone un parche, el problema persiste y no se pone un freno a los nacionales haitianos, quizás es a otro partido que le toca también la situación, porque en el 24 no sabemos quién va a ser el presidente. En política no hay nada dicho. Entonces, qué pena que un joven de 31 años le dé clase de manejo y oposición ante una crisis que vive República Dominicana con nuestro vecino país, Haití, a políticos experimentados como Charlie Mariotti y como Andrés Navarro. Qué pena. Porque se supone que debe de ser un Omar Fernández el que debe de aprender del manejo político correcto, oportuno, de estos que ya tienen décadas haciendo política en su partido. Hoy es al PRM que le toca enfrentar esta crisis. Mañana no sabemos quién va a tener que seguir enfrentándola más adelante, porque los problemas con Haití no se van a resolver mañana, ni en 2 meses, ni este gobierno va a acabar con los problemas que tenemos con Haití. Entonces, qué triste es ver la realidad de la oposición de mi país. Felicito a Margarita Cedeño. Ustedes saben que yo he sido una gran crítica de ella en ocasiones. Y hoy me quito el sombrero ante su sensatez, palabras puntuales, sin abundar mucho, simplemente dar esa frase de espaldarazo al gobierno de turno, que mañana puede ser la Fuerza del Pueblo, puede ser el PLD. Entonces, a veces yo escucho a estos políticos hablar como si el PRM se fuera a quedar eterno allí, como si en su momento no les tocara otra vez a ellos gobernar y asumir este tipo de crisis y de situaciones. Qué bueno que el presidente Luis Abinader ha estado cumpliendo con todo lo que ha dicho que iba a hacer. Hay situaciones que no hemos aquí sentado a detallar, y es la situación de los comerciantes. No se puede quedar por mucho tiempo esta frontera totalmente cerrada a nivel marítimo, terrestre, aéreo. No puede. Pero por el momento, señores, es lo que había que hacer. Porque República Dominicana tenía que ponerle un pare a Haití. Y ahí escucho gente decir que el problema de República Dominicana no es con el gobierno haitiano. ¿Y qué hacía entonces la fuerza élite en la construcción de este desvío del río? Déjense de vainas, que ustedes saben, todos aquí saben. La gente que maneja información sabe que ese desvío del río Masacre está siendo auspiciado por ex senadores de Haití, por el mismo Claude Joseph y por algunos empresarios. Y esa visita de la fuerza élite a la construcción del Masacre confirmó que tienen el respaldo institucional. Entonces déjense de cosas, de que no es con el Estado de Haití, que por qué, que con las bandas, ninguna bandas. Ahí todo el que esté involucrado en la construcción de ese desvío del río Masacre tiene que tener claro que República Dominicana no es la mona de trapear de Haití. Que no van a venir a chantajear y a querer meter cuco con que no vamos a parar la construcción. Ok, no la van a parar. Bueno, pues vamos a cerrar la frontera. Vamos a ver quién pierde más. En ese sentido, porque República Dominicana tiene mucho que perder. Tengo días diciéndolo. Haití no tiene más nada que perder, pero los alimentos pues ya no van a entrar de una manera como la que había fluido anteriormente Haití. Entonces, hoy me quedo con un sabor amargo con la oposición.
Usted no tiene que sentarse a aplaudir ni pararse a aplaudir al presidente. Usted simplemente tiene que apoyar su país y apoyar las decisiones que toma el gobierno que está de turno. Y si usted va a criticar, critique otras cosas, que hay muchas, pero esto en este momento es un populismo bastante bajo de algunos miembros de la oposición. Qué pena que a un niño de 31 años, un jovencito de 31 años, que parece que es mucho más sensato y más ecuánime, le dé clases de manejo de oposición a los amigos del PLD. Francis.